Seguimos aquí en tu programa, Nuestra Fe Católica, a través de tu canal Católico 58. Espero que hayas disfrutado de ese video y no haya sido motivo para cambiar de canal. Felicidades a ti que sigues viendo nuestro programa y que sigues en sintonía de este programa especial que estamos dedicando al orden sacerdotal. El orden sacerdotal, como veníamos diciendo, es un don dado por Dios, recibido por estos hombres de fe. Es un don que se ha hecho a través de la transmisión por imposición de manos. Por eso, mi hermano, yo no puedo venir a decir que yo soy sacerdote. Nadie puede tomar el don de que no le pertenece, si no lo ha recibido por la imposición de manos. Leemos 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, en donde el apóstol San Pablo aconseja a Timoteo que recuerde ese don que recibió por la imposición de manos. La imposición de manos no se le hace a cualquiera, se le hace a los consagrados para recibir dones especiales. Y según la necesidad de ese consagrado, es el don que va a recibir. En capítulo 4, verso 14, de 1 Timoteo dice: no descuides el don espiritual que posees, que te fue concebido por indicación profética al imponerte las manos los presbíteros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos presbíteros imponen las manos. Presbíteros, ya vamos a hablar muy bien quiénes son los presbíteros en el orden sacerdotal, dónde entran los presbíteros, dónde entran los diáconos y dónde entran los obispos. Es un don que han recibido los sacerdotes y que los sella definitivamente, y los sella de una vez y para siempre. Ellos reciben ese don y nunca más se le quita ese don. Es un don recibido por imposición de manos, que una vez que los apóstoles recibieron la imposición de manos, ellos la transmitieron. Eso lo vamos a leer en Hechos capítulo 6, verso 6. Los apóstoles al recibir el don del Espíritu Santo por parte de Dios, ellos imponen las manos para transmitir ese don. El que no ha recibido el don por imposición de manos no puede ser sacerdote, no puede ser diácono, no puede ser obispo. Capítulo 6, verso 6 dice: le presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, le impusieron las manos. Y el mensaje de Dios se difundía en Jerusalén, crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces los apóstoles, en cuanto tenían a personas consagradas, ellos le imponían las manos y le daban el carácter, le imprimían el carácter que necesitaban para poder ir a evangelizar en nombre de ellos, en nombre de los apóstoles. Lo volvemos a encontrar en Hechos capítulo 13, verso 3. Y esta va a ser la última cita que leo sobre esto, porque hay muchísimas. Y muchísimas se repite la imposición de manos de los apóstoles para transmitir un don. Yo no puedo tener un don que yo no haya recibido. La iglesia a través de los años, de imposición en imposición, ha llegado desde los apóstoles al Padre Freddy de hoy el don del Espíritu Santo, por imposición de manos. No ha sido un nuevo Pentecostés en que el Espíritu Santo desciende sin mediación de un apóstol. La mediación del apóstol ha sido ahora a través de la imposición de manos, y a través de ella se transfiere el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 3 dice: ayunaron, oraron e imponieron las manos y lo despidieron. Hablando sobre Bernabé y Saulo, cuando Bernabé y Saulo reciben el don para poder ir a misionar. Antes no podían ir a misionar porque no habían recibido ese don por imposición de manos. Jesucristo los envía a todos y los envía con el don. Como decía mi hermano, ese don cuando ellos lo reciben es como un tatuaje que se marca en el alma. El que es marcado como sacerdote no puede perder ese don, no puede perder ese carisma tatuado. Quizás puede perder el ministerio de ya no seguir siendo párroco de alguna comunidad, pero es un don indeleble, imborrable, que se infiere a una persona y que necesita mucho discernimiento vocacional para ver si esa es tu vocación, para ver si tú estás hecho para eso. Quizás algunos de los que nos están viendo tengan la vocación de sacerdote, quizás tengan miedo de descubrirla, quizás tengan miedo por las limitaciones que esto significa, por las privaciones que esto significa. Pero la vida del sacerdote es una vida de servicio y de mucho amor a Dios, una entrega total a Dios, y que al final es una vida feliz, porque es una vida con propósito. El sacerdote está hecho para predicar. Romanos capítulo 15, verso 16 lo dice. Romanos capítulo 15, verso 16.
ser ministro de Cristo Jesús para los paganos y sacerdote de la buena noticia de Dios, he tenido la audacia de escribirles y de refrescarles su memoria para que la ofrenda de los paganos sea aceptable y consagrada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La gente que no entiende la Biblia sigue creyendo que los sacerdotes, el rito sacerdotal se terminó con la antigua alianza. Pero aquí estamos viendo una cita más en la que Pablo admite que él tiene la gracia de ser sacerdote de la nueva alianza, pero no un sacerdote para ser servido, sino para servir. Para servir, para dirigir el culto entregado por la iglesia y entregado a Dios a través del sacerdote, que es el que preside la misa, que preside la actividad cultural, en donde nosotros estamos rindiendo honor al Señor. En Hechos capítulo 6, versos del 2 al 4, vamos a leerlo de esta manera. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y les encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y de esta elección salió Esteban, un diácono. Salió elegido Esteban, electo Esteban, para poder ser servidor de la mesa. Los apóstoles se dedicaban a escoger diáconos para servir en la mesa. ¿Qué significa servir en la mesa? No es que un traguito, la boquita, no es eso servir en la mesa, no es de mesero que van a servir. Aquí están hablando precisamente de la cena pascual, están hablando de la Santa Eucaristía, que se celebraba desde el principio de los tiempos, desde el principio de la iglesia. Desde entonces la iglesia la sigue celebrando, y no cualquiera la celebra, no cualquiera tiene el don de agarrar aquel pan y decir: este es el cuerpo de Cristo. Solo estas personas que han recibido el don a través de la imposición de manos. Y si no me creen, pues vamos a leer Hechos capítulo 6, así como yo lo estoy diciendo. Hechos capítulo 6, versos del 2 al 4. En Hechos capítulo 13, verso del 1 al 3 nos dice así: Hechos capítulo 13, verso del 1 al 3 dice: en la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores: Bernabé, Simeón el negro, Lucio el cireneo, Manahén, que se había criado con el tetrarca, Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que yo les tengo destinada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí estaban ellos, en la iglesia de Antioquía. Estaban profetas y doctores. Doctor es la palabra en latín que viene a significar maestro. Maestros de la nueva alianza, que es el don que recibían, es el título que tenían los sacerdotes de la antigua alianza, el título de doctores en la ley. Ahora en la nueva alianza son estos nuevos doctores en la ley, los sacerdotes dados por Dios para dirigir el culto, para dirigir la actividad en la que nosotros oramos a Dios. ¿Cuál es el culto que dirige la iglesia? Obviamente la Santa Misa. No hay mejor culto, el culto más excelso que ese. Yo sé que muchos dicen: hombre, que la misa es aburrida. Es aburrida porque no la entienden, mi hermano. Si tú entendieras lo que hay en la misa, te deleitarías. Si pensaras cómo tu ángel de la guarda se pone de rodillas cuando se está consagrando a Cristo, cómo todos los ángeles llegan a poner su reverencia ante ese Cristo consagrado, mientras nosotros ahí, si nos arrodillamos por pena, para que no me miren a mí solito de pie. Pero mi hermano, la misa es algo agradable, es el mayor culto que nosotros podemos celebrar, con el sacerdote presidiéndola. El sacerdote ofrece el sacrificio, un sacrificio santo, un sacrificio nuevo. El sacerdote de la antigua alianza, nosotros lo leemos en Levítico, ofrecía un sacrificio corruptible, una oveja a la cual depositaba todos los pecados que había transgredido el pueblo de Israel y le sacrificaba. Jesucristo cargó consigo todos sus pecados, todos los pecados de la humanidad, todo tu pecado, mi hermano, todo mi pecado. Jesucristo cargó consigo todos los pecados de la humanidad y se ofreció una sola vez. Pero el sacerdote no es que está volviendo a sacrificar a Cristo, sino que está actualizando aquel sacrificio, trayendo aquel sacrificio hasta ti, para que tú estés en ese momento del sacrificio santo. Nosotros lo leemos en Lucas capítulo 22, verso 19, cómo Jesús describe, cómo Jesús pide que se realice este sacrificio, pidiéndole a los sacerdotes nuevos de su nueva alianza administrar estos sacrificios.
capítulo 22, verso 19. Tomando pues el pan, dio gracias, le partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomando pues el Señor pan, dio gracias, lo partió y lo dijo, y lo dio. Ahí estaba consagrando la primera Eucaristía. Él mismo la estaba consagrando. Nosotros leemos en el bello pasaje de los discípulos de Emaús cómo Jesús celebra la nueva Eucaristía, la nueva alianza. Cuando los discípulos de Emaús llegan a la casa con aquel desconocido con el que venían platicando, dice el pasaje de la Biblia, en el libro de según San Juan, cuando venían platicando con aquel desconocido, llegan hasta aquella casa y aquel desconocido toma pan, lo consagró, lo partió, dio gracias y se lo dio, y en ese momento desapareció. Y ellos se dieron cuenta de que ese desconocido era Jesús, que estaba celebrando la nueva Eucaristía. Y no es que haya desaparecido, ellos entendieron que Jesús estaba en ese pan. No es que Jesús se desapareció, se hizo humo como un mago, tiró una pelota en el suelo y explotó y se salió humo y se fue. No fue como acto de magia, sino que Él se quedó allí en ese pan. Y eso lo entendieron aquellos, y eso lo entendemos nosotros ahora. En Malaquías capítulo 1, verso 11. Este libro sí te va a costar encontrarlo. Malaquías es uno de los libros pequeños de los profetas menores que, hombre, a mí me cuesta encontrarlo muchas veces. Es tan difícil de encontrarlo porque es pequeñito y creo que si no nos da tiempo desistiríamos de buscarlo. Pero si tú encuentras a Ageo, si encuentras a Sofonías, vas a encontrar por ahí mismo a Malaquías, Nahum, Jonás, hombre, Miqueas. Ni sigas buscando, mejor me diga el Señor, porque la verdad que no se nos va a ir toda la hora. Bueno, en el libro de Malaquías Dios nos promete estos sacerdotes que van a celebrar la nueva alianza. Si quieres tú y tienes tu tiempo, búscalo. Libro de Malaquías, capítulo 1, verso 11. ¿Cómo el Señor viene a prometernos esta nueva alianza que celebraría a través de sus nuevos sacerdotes? Pero continuemos. Como decíamos en el libro según San Juan, capítulo 20, verso 22, Jesucristo le da a estos sacerdotes el don de perdonar los pecados. Solamente ellos lo administran, solamente ellos tienen ese don de perdonar los pecados en nombre de Jesús, no en nombre de ellos. El sacerdote nunca te va a decir: yo en el nombre del Padre Freddy te perdono los pecados. Nunca va a suceder eso. El sacerdote te perdona en nombre de Cristo, por el don recibido por Dios. Juan capítulo 20, verso 22. El mismo sacerdote tiene el don de comunicar al Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Le decía que esto es la imposición de manos, como los sacerdotes transfieren al Espíritu Santo. Hay muchas citas. Hechos capítulo 19, versos del 6 a 7. Hechos capítulo 6, verso 6, que ya lo leímos. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14, que ya lo leímos. Habla acerca de la transmisión de esos dones a través de la imposición de manos. En Santiago capítulo 5, verso 14, dice también acerca de otro ministerio que los sacerdotes pueden emplear y que deben hacerlo. En el ministerio de la unción de los enfermos. Lo estuvimos meditando en el programa pasado, cómo el sacerdote unge a los enfermos a través de la imposición de manos. Dice el pasaje en Santiago capítulo 5, verso 14, si hay alguien enfermo en la comunidad, mande llamar al presbítero. Presbítero es el título que tienen los sacerdotes, y ahí le voy a explicar por qué. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 1. Carta a los Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses del Nuevo Testamento. Yo sé que te complicaste encontrando Malaquías. Felicidades si no encontraste. Filipenses es del Nuevo Testamento, está inmediatamente después de Efesios. Capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los consagrados a Cristo Jesús que residen en Filipos, incluidos sus obispos y sus diáconos. Ahí estamos viendo dos títulos que tienen los sacerdotes. En sí, el orden sacerdotal tiene tres títulos definidos: el obispo, el presbítero y el diácono. Los tres son sacerdotes, pero los tres con sus títulos definidos, con su función definida. Obispo viene de la palabra episcopos, que significa supervisor. El supervisor que está a cargo de una provincia, está a cargo de un grupo de iglesias locales, donde él evalúa y administra que esa iglesia esté llevando el evangelio tal y como es. Fue instituido por Dios,
fue dejado por los apóstoles. Los apóstoles pensaron que sería muy conveniente que tuviéramos obispos y lo pensaron muy bien porque realmente ha funcionado. Y otro que menciona en Filipenses 1:1 son los diáconos. Como decía, la palabra diácono viene de la palabra diaconía, que significa servidores de la mesa. Son servidores de la mesa que ayudan a una parroquia. Vas a distinguir a un diácono de un sacerdote por la vestimenta. El diácono usa una estola, no recuerdo el nombre de la estola, pero de manera diagonal. El sacerdote le usa la estola de manera tradicional. Y otro nosotros tenemos muy común es el presbítero. En Tito capítulo 1, versos del 5 al 8. En la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versos del 5 al 8. La carta de Tito está después de Timoteo. Versos del 5 al 8 dice así: Tito, si te dejé en Creta, fue para que resolvieras los asuntos pendientes y para que nombraras presbíteros en cada ciudad según mis instrucciones. Que esos presbíteros sean irreprochables, fieles a su mujer, con hijos creyentes, no indisciplinados ni de mala fama. Palabra de Dios. Entonces el apóstol San Pablo deja a Tito y le dice: mira, yo no te dejé para que estés holgazaneando. Si yo te dejé en Creta, fue para que vayan a nombrar presbíteros. Presbítero significa anciano. Anciano es el título que es una palabra similar a doctor, a maestro de la ley. Una persona experta en los conocimientos de Dios, en el carácter de Dios, y que tiene que administrar los conocimientos de Dios en una comunidad. Entonces Pablo le está diciendo: yo te pedí que nombraras presbíteros. Y estos presbíteros lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 14, verso 23. Léelo, anótalo y lo meditas bien. Hechos capítulo 15, verso 6. Son los nuevos sacerdotes, son los nuevos padres que presiden la mesa pascual. En el Antiguo Testamento, en la antigua tradición, la antigua alianza, la mesa pascual era presidida por el padre de la casa, donde cuando se alimentaban del cordero pascual, era el padre, o sea, el papá, el padre de familia, el que presidía la mesa y era el que repartía el cordero. En la nueva mesa pascual, el padre de la iglesia, el padre de la iglesia local, el sacerdote, o sea, el presbítero, es el que dirige, es el que preside la mesa de la nueva Pascua. ¿Quieren encontrar más sobre diáconos? En Hechos capítulo 6, verso del 1 al 6. Primera de Timoteo capítulo 3, verso del 8 al 13. Y Filipenses, que ya lo hemos leído, capítulo 1, verso 1. Pero aquí hay un problema, y yo sé que muchos lo notaron. Yo sé que muchos lo notaron, y más los más suspicaces. Y algún hermano que tiene dudas sobre la fe o que ha estado en una iglesia separada, lo ha notado. Que en Tito capítulo 1, verso del 5 al 8, dice el apóstol San Pablo, que estos presbíteros que escojas sean casados, sean hombres casados de una sola mujer, que sean fieles a sus esposas. Entonces aquí hay un dilema y me vas a preguntar, si ahí está diciendo que el presbítero tiene que ser casado, ¿por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué los presbíteros modernos no se casan? Aquí vamos a entrar en algo que llamamos celibato. El celibato, el ser apartado para el Señor. La iglesia primitiva no se le exigía a los sacerdotes, no se le exigía a los ungidos ser solteros. Sin embargo, ya se había suscitado entre ellos la idea del celibato. Y eran muchos que abrazaban el celibato para servir al Señor. Y la iglesia, a partir de los primeros siglos, hablamos del siglo I, siglo II, se dio cuenta de que las personas célibes eran las personas que estaban más comprometidas con la misión. En Mateo 9:12, Jesús alaba a los célibes, alaba a las personas que se hacen célibes por amor al reino. Y lo dice de esta manera, Mateo 9:12. Y es importante que lo leas, mi hermano, para que podamos dar respuesta a esta pregunta: ¿por qué el sacerdote no se casa? Mateo 9:12 dice: él lo escuchó y contestó: no tienen necesidad del médico los enfermos, vayan a aprender lo que significa misericordia quiero, no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a seguir leyendo en aquí hay una confusión. Vamos a hablar de Marcos capítulo 10, verso 28, en donde muchas personas me aseguran,
basándose en este versículo, de que el apóstol Pedro estaba casado. Puede que tengan razón. Pedro sí tuvo esposa. Y van a decir, y también lo van a usar para criticar esto. ¿Por qué si el apóstol Pedro estaba casado, por qué la iglesia no permite que se casen? Leamos Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 28. En donde Jesucristo mismo y nos invita a nosotros a dejarlo todo por amor al reino. Marcos capítulo 10, verso 28. Pedro entonces le dijo: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro lo dejó todo y le siguió. Sí, incluso dejó a la familia. En Marcos capítulo 1, verso 29 al 39, vamos a encontrar a un Pedro con familia. Vamos a encontrar a un Pedro casado. Y si nos vamos 9 capítulos después, en el capítulo 10, ya es un Pedro que lo ha dejado todo por seguir al Señor. Y dice así, Marcos capítulo 1, verso 29 al 39. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés, Simón Pedro. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se le hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y ella se puso a servirle inmediatamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues Pedro tenía suegra. Pero ahí la pregunta es: ¿por qué la suegra se puso a servir a Pedro? ¿Por qué la suegra se puso a servir a Jesús y a todos los demás? Porque tradicionalmente la que se tuvo que haber puesto a servir era la nuera, era la esposa de Pedro, era la hija de esa mujer. ¿Qué mujer más desnaturalizada? Su mamá estaba enferma y no había preparado la comida. Y tuvo que esperar que llegara Jesús para que Jesús la sanara y que se vaya a preparar la comida. No, los grandes teólogos aseguran que posiblemente Pedro ya no estaba casado, que posiblemente ya no tenía esposa y por eso vivía solamente con su suegra. Y luego de estar con Jesús, luego de encontrarse a Jesús, Pedro lo deja todo y sigue al Señor. Y como Pedro hubieron muchos otros. El más famoso es el apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo que nunca se casó. Tenemos también a Bernabé, hombre célibe, hombre que nunca se casó por amor al reino, como dice Jesucristo. En Hechos capítulo 21, verso 9, vamos a encontrar a mujeres también que abrazan el celibato. El verso 9 dice así: este tenía 4 hijas que se habían quedado vírgenes por ser profetas. Tras varios días de estadía, bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Entramos a casa de Felipe, uno de los 7 evangelistas, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes profetas. Palabra de Dios. Entonces estamos hablando de Felipe, que tenía 4 hijas que se habían quedado vírgenes por ser profetas. Ser profeta no significa andar declarando el nombre de Jesús. No. Ser profetas eran personas que administraban la palabra de Dios, que predicaban a la comunidad. Entonces aquellas mujeres, por predicar a la comunidad, se habían quedado vírgenes. El apóstol San Pablo lo recomienda el celibato como algo idóneo. En 1 Corintios capítulo 7, verso 8 dice: 1 Corintios capítulo 7, verso 8. A los solteros y a las viudas les digo que es mejor que se queden como yo. Soltero y viudo. A los solteros y viudos, mejor quédense como yo. ¿Cómo era el apóstol San Pablo? Soltero. Quédense así, porque para poder servir al reino. Eso lo llega a declarar mejor siguiendo en el mismo capítulo de 1 Corintios, versículo 25 al 27, y dice así: respecto a los que no piensan casarse, no tengo orden del Señor, pero le doy mi opinión como persona de fiar por la misericordia del Señor. Pienso que, teniendo presente los tiempos difíciles en que vivimos, lo mejor es eso, que el hombre se quede como está. Está unido a una mujer, no busques separarte. No tiene mujer, no la busques. No obstante, si te casas no pecas, y las solteras si se casan no pecan, pero tendrán problemas en la vida presente y yo quiero evitárselos. ¿A qué vida presente se refiere? A la vida del mensaje del Señor. El mensajero del Señor es una vida de privaciones. Y las personas casadas, viera qué problema es ser casado y querer predicar la palabra de Dios. Porque voy a no te servir a vos mismo solamente, sino que también tenés que servir a tu esposa.
Y por eso lo recomienda el apóstol San Pablo. Seguimos leyendo en el verso 32. Dice así: quiero que estén libres de preocupaciones. Mientras el soltero se preocupa de los asuntos del Señor y procura agradar al Señor, el casado se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar a su esposa. Y está dividido. Palabra de Dios. El casado se preocupa por las cosas de su esposa, mientras el soltero se preocupa solamente por las cosas de Dios. Entonces, mi hermano, el apóstol San Pablo te está recomendando: mantente soltero si quieres servir de lleno al Señor. Leemos el verso 30 que dice: los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que usan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se está acabando. Que estén libres de preocupaciones. Si el soltero se preocupa de los asuntos del Señor, procura agradar al Señor. El casado se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar a su esposa. Palabra de Dios. Creo que volví a leer lo mismo que acabamos de meditar. Pero eso es lo que nos recomienda el apóstol San Pablo. Nos recomienda a los sacerdotes, a las personas que quieren consagrar su vida de lleno al Señor, que mantengan fiel al Señor y se mantengan célibes. El celibato es algo agradable ante los ojos de Dios cuando tú lo haces por Él. Todo lo que vos entregas para Dios, siempre y cuando sea algo bueno, es agradable ante los ojos de Dios. La iglesia no te obliga a mantenerte soltero, no es malo. La iglesia no te está diciendo que el que está casado está pecando. No significa que el sacerdote, por no tener mujer, es más santo que vos. No significa eso. Lo que sí significa es que el sacerdote, por no tener mujer, puede disponer de más tiempo y más facilidad para servir al Señor. Y hay una vocación muy difícil y importante que nosotros la designemos muy bien, si es la nuestra. Y quiero leerles el verso 9. Voy a leer desde el verso 8, el capítulo 7 del 1 Corintios. A los solteros y a la viuda les digo que es mejor que se queden como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Más vale casarse que vivir consumido de malos deseos. Entonces, mi hermano, si tú estás pensando en una vida vocacional, en una vida de religioso, una vida de consagrado, y sientes que no es tu vocación, sientes que no vas a poder controlar ese deseo, mejor casarte, mejor no te engañes a ti mismo, no engañes a la iglesia, y mejor busca vivir agradable ante los ojos de Dios. Eso no es malo, no es malo decir que no a una misión que no es la tuya. Lo importante es no defraudar al Señor y no vivir consumido de deseo. Y esto no solamente para aquellos vocacionales, esto no solamente a los sacerdotes, sino que también para ti, mi hermano, que estás soltero y te estás muriendo el deseo, mejor casarte. No andes pecando, porque la fornicación es un pecado grave. Por último, mi hermano, ya que el sacerdote es el que preside la mesa del Señor, a eso nosotros le llamamos nuestro sacerdote, le llamamos padre. No un título dado. La iglesia no le pone el título de padre. Somos nosotros que de cariño se lo decimos padre al sacerdote. El título de él es presbítero. Hay una condenación de llamar padre. En Mateo capítulo 23, verso 9, Jesús dice que no hay que llamarle padre a cualquier persona en la tierra. No es aquí, no te estoy diciendo que no le llames padre, que es indebido. Realmente Jesús está hablando de hipérbole, está haciendo una hipérbole. Lo que sabemos de género literario vamos a saber que es una exageración, que es algo exagerado para llegar al punto. Es como que hay un momento que Jesús dijo: si tu ojo te hace pecar, sacátelo. Yo no he visto a nadie tuerto por eso. Es una exageración que está diciendo Jesús para llegar al punto. Que no está diciendo no peques. ¿Y qué nos está diciendo? No trates con adulancia a alguien, no lo estés adulando, tenés que adular solamente a Dios, no tenés que tratar con exceso de respeto a alguien. Hay personas que se caen de rodillas ante un dirigente político. A eso le está diciendo el Señor: no trates así de esa manera a la gente, traté con reverencia al Señor solamente. Entonces no es que digamos que no podemos decirle padre al sacerdote, es una exageración que hace Jesús para enseñarnos un mensaje, que no tratemos con mucha reverencia a alguien porque somos humanos. Y el que confía en humanos es maldito, dice la Biblia, es anatema, porque solamente tenemos que confiar en Dios. Así que, mi hermano, el orden sacerdotal fue instituido por Dios. La obligación de ser célibes es para poder servir mejor al Señor. No es una doctrina de la iglesia, no es un dogma de la iglesia.
iglesia es una práctica solamente. Y como es una práctica, no es algo que es necesariamente rígido. Hay sacerdotes en este nuevo, a partir del 2012, hay sacerdotes en Estados Unidos que son casados. Son los sacerdotes traídos de la iglesia anglicana eran presbiterianos y se convirtieron a la iglesia católica. Son casados, son sacerdotes casados. Hay sacerdotes casados de los ritos orientales. Entonces, no es una doctrina de la iglesia, no es un dogma como muchos nos quieren hacer ver. Es una práctica por lo ideal. Así que, mi hermano, espero que este mensaje lo hayamos entendido. Discúlpame si hablo muy rápido, si no me expreso bien. Discúlpame sinceramente. Y esperemos que el Señor nos vaya a nosotros dando el entendimiento y el conocimiento de que la iglesia que Él fundó es la iglesia verdadera, es la iglesia católica. Que no necesitamos andar buscando en otro lado. Que aquí están los sacerdotes instituidos por Dios para transmitir ese mensaje de salvación a todas las naciones. Y aquí estamos nosotros los laicos comprometidos, que queremos hacer de esta iglesia florecer, que brille como el oro. Entonces pasa buenas noches, mis hermanos, y sigue en sintonía de tu canal Católico Misión. Y nos despedimos deseando que la paz del Señor llegue a ese hogar y reine por entero en esta vida y por este año que estamos iniciando, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.